Ningxia es la provincia menos visitada de China y hoy vamos a descubrirla. Shanghái tiene dos aeropuertos. Este es el aeropuerto más pequeño, que se llama el aeropuerto de Hongqiao. Fuera del circuito turístico habitual, Ningxia es una pequeña provincia del salvaje y poco poblado noroeste de China. La capital provincial y nuestro primer destino es la ciudad de Yinchuan. Vamos a verla. Como vemos, la ciudad de Yinchuan tiene una especie de plaza de Tiananmen en miniatura. Lo primero que hay que decir sobre Ningxia es que no es una provincia cualquiera. Ningxia es una región autónoma. Hay en total 5 provincias que son regiones autónomas en China. Y todas esas regiones autónomas lo son porque en cada una de ellas hay una minoría étnica significativa. Estas 5 regiones autónomas son el Tíbet, cuya minoría son los tibetanos, Xinjiang, cuya minoría son los uigures, Mongolia Interior, los mongoles, la provincia de Guangxi, que tiene la minoría Yuan, y esta provincia, Ningxia, que tiene la minoría Hui. Ser región autónoma implica que la región tiene cierto grado de autogobierno y ese autogobierno tiene que estar en manos de la minoría étnica que es significativa en esa provincia. Realmente la única región autónoma cuya minoría significativa supera el 50% de la población regional es el Tíbet, que los tibetanos son el 90%. Pero en el resto de las otras 4 regiones autónomas los Han son mayoría. Sin embargo, esto sucede porque, sobre todo en las capitales provinciales, los Han suelen ser mayoría. Sin embargo, en las ciudades pequeñas, como en la ciudad de Wuzhong, donde hice un vídeo, o en los pueblos, la minoría correspondiente sí suele ser mayoritaria. Yinchuan es famosa por ser la ciudad que quería conquistar Gengis Khan antes de morir. De hecho, Gengis Khan murió al sur de la provincia de Ningxia, no muy lejos de su capital. También esta ciudad es famosa por ser la capital de la antigua dinastía Xixia, de la que hablaremos más adelante. Ningxia es una provincia extremadamente árida, es casi desértica, como veremos en los próximos sitios a los que iremos, y ha sido tradicionalmente una zona fronteriza. Ningxia es la tercera provincia menos poblada de China, solo después de Tíbet y Qinghai. Solo tiene 6 millones de habitantes. Y eso es porque el oeste de China está muy poco poblado, al contrario que el este, que está súper poblado. La ciudad de Yinchuan está protegida por una barrera natural, que son las montañas de Helan, que están situadas a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad. Y no son unas montañas cualquiera, están llenas de secretos y tienen una gran historia. Estas montañas han servido tradicionalmente como escudo para China para defenderse de las tribus nómadas y tiene picos de hasta 3.600 metros de altitud. Esta cordillera tiene gran cantidad de fauna, incluyendo leopardos, pero son muy elusivos, es muy difícil verlos. Creo que este es el cable car que da más miedo de toda China, pero tiene unas vistas increíbles. Sin duda, consejo, si vienen a China visiten las montañas Helan. No vayan a los sitios súper turísticos, que están llenos de gente, que hay guías turísticos con megáfonos, pegando berridos. Vengan a sitios como este. Mucho mejor, con menos gente, más barato. Si se fijan, todos los cable car que pasan no tienen gente. Está prácticamente vacío este lugar. Al pie de las montañas Helan se encuentra uno de los conjuntos monumentales más misteriosos de China. Un total de 250 mausoleos construidos hace 800 a 1000 años
se extienden en un área de 50 kilómetros cuadrados. Estos mausoleos los construyó el legendario pueblo Tangut. Los mausoleos no eran precisamente pequeños, pues tenían todo un complejo que los rodeaba, como podemos ver en las ruinas que nos han quedado. Y hay algunos que son más pequeños, como por ejemplo este de aquí detrás, tendrá como unos 5 metros de alto nada más. La provincia de Ningxia fue un reino independiente durante 2 siglos, del siglo XI al siglo XIII. Y la dinastía que lo gobernaba se llamaba la dinastía de Xixia. Y esta dinastía no estaba gobernada por personas chinas Han, sino por un grupo étnico que se llamaba los Tangut. De los Tangut no se sabe mucho. Se sabe que provenían de la meseta tibetana, que su religión mayoritaria era el budismo y que tenían su propio idioma. El mismo Genghis Khan murió mientras trataba de conquistar el reino de los Xixia, y aunque él no lo consiguió, sus sucesores sí lo consiguieron. En el siglo XIII, el reino de Xixia se incorporó al Imperio Mongol. Por aquí tenemos algunas tablillas con la escritura que utilizaban los Tangut, que tenían unos caracteres parecidos al chino, pero que no son exactamente iguales. Para hacer de estas montañas un lugar aún más épico, hay una zona rocosa donde hay grabados prehistóricos. En esta zona hay decenas de miles de petroglifos, que tienen entre 4.000 y 10.000 años de antigüedad. Nos desplazamos ahora hacia el sur, a la ciudad de Zhongwei, una ciudad pequeña de 1 millón de habitantes que seguramente no conocías, pero que tiene un lugar que lo vas a flipar. Estamos en la ciudad de Zhongwei, que es la segunda ciudad más importante de esta provincia, de la provincia de Ningxia, y tiene más o menos 1 millón de habitantes. Sobre todo he venido aquí porque parece ser que tiene uno de los templos más increíbles de China, que es el templo Gao Miao. Zhongwei es una ciudad que suele aparecer en las listas de ciudades más habitables de China. A eso contribuye que no es una ciudad grande. Además, al estar muy lejos de las zonas de fábricas, es una ciudad sin contaminación, lo cual es muy poco común por estos lares. También se percibe un ambiente bastante relajado y ocioso. Este templo se construyó durante la dinastía Ming, en el siglo XV, y desde entonces ha servido a diferentes religiones como el budismo, el taoísmo y el confucianismo, aunque el confucianismo no lo consideraría una religión, sino más bien una filosofía. En Asia es normal que los templos sirvan a 2 religiones o 3 religiones a la vez. Yo me acuerdo cuando estaba en Sri Lanka que muchos templos eran hinduistas por un lado, pero budistas por otro. A lo mejor tenían diferentes entradas, pero el templo valía para las 2 religiones. También es normal que los taoístas hagan reverencias en templos budistas y viceversa.
templo está dividido en 3 secciones. Uno es para rezar al Buda normal, otro es la sección de los Arhat y otra es la sección del infierno. Esta sección del templo representa el infierno. En los subterráneos del templo hay un conjunto de túneles angostos que representan el infierno o los infiernos y lo que te ocurrirá si no te portas bien. Esto es el juicio de la reencarnación, donde se decide en qué te vas a reencarnar.